Saludos cordiales y distinguido público. Es para mí un gran honor compartir con ustedes estos momentos tan agradables. Soy Jorge Luis Torres, integrante del Grupo 7 de la carrera profesional de arquitectura. Les comentaré una frase motivadora que dice: la auténtica medida de nuestro compromiso con la justicia es cómo tratamos a los pobres, los desfavorecidos, los acusados, los encarcelados y los condenados, de Bryan Stevenson. The true measure of the commitment, the justice, is how we treat the people that disadvantage, the accused, the imprisoned, and the condemned. Bryan Stevenson. En este día contaremos con la participación de especialistas que abordarán temas polémicos a partir del cuento de Paco Yunque, del autor César Vallejo, que trata sobre la desigualdad social y el abuso de poder. Los aspectos que tomaremos serán datos del autor, un contexto sobre el cuento de Paco Yunque, al cual describiremos 3 escenas del cuento donde presentaremos desigualdad social y el abuso de poder. Haré una breve descripción de análisis de la problemática, una entrevista, y todo será relacionado con la ODS 10 y 16. César Abraham Vallejo Mendoza nació en 1892 en Santiago de Churu. Fue hijo de Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Boronero. Tuvo una familia numerosa, donde Vallejo desde muy joven mostró gran sensibilidad e inteligencia. Aunque tuvo que enfrentar dificultades económicas que lo llevaron a trabajar mientras estudiaba, formó parte del Grupo Norte en Trujillo, donde inició su carrera literaria y publicó Los Heraldos Negros en 1919. En 1920 fue injustamente encarcelado, experiencia que marcó su vida y dio origen a su poemario vanguardista Trilce en 1922. En 1923 viajó a París, donde vivió 15 años entre pobreza, creación literaria y vínculos con grandes artistas, además de casarse con Georgette Philippe. Influido por los movimientos sociales y la Guerra Civil Española, escribió obras claves como Poemas Humanos y España, aparta de mí este cáliz, que refleja su preocupación por el dolor y la solidaridad humana. Falleció en París en 1938, convertido en la figura más importante de la poesía peruana y una de las voces más originales de la literatura universal. César Vallejo, uno de los más prominentes exponentes de la literatura latinoamericana, es el autor peruano que escribió Paco Yunque en 1931. La obra aparece en Perú caracterizado por una gran desigualdad social, en el que las familias adineradas tenían más poder y derechos que las de escasos recursos. Este cuento estaba comprometido con la justicia social, en el que denuncia el clasismo, el abuso y la injusticia, particularmente en la escuela, un lugar que debería ser equitativo, pero perpetúa las inequidades de la sociedad. El primer día de clases de Paco Yunque es el tema central del relato. Paco es un niño modesto que llega a la escuela con miedo y falta de confianza. Ahí se encuentra con Humberto Grieve, el hijo del jefe de su madre. Es un niño arrogante que usa su autoridad para su propio beneficio. En clase, Humberto obliga a Paco a hacer su tarea y lo maltrata sin que haya consecuencias. Al corregir los cuadernos, el profesor acusa a Paco sin razón y defiende a Humberto Grieve únicamente por ser hijo de una familia adinerada. El relato muestra de forma contundente cómo la injusticia social, el abuso de autoridad y la desigualdad tienen un impacto incluso con los niños que desean aprender. Hola, hoy les voy a hablar sobre 3 escenas de desigualdad y de abuso del cuento de Paco Yunque de César Vallejo. La primera escena ocurre cuando Paco Yunque llega por primera vez a la escuela desde el inicio y se nota discriminado y es tratado con frialdad por ser pobre, mientras Humberto Grieve recibe un trato especial solo por ser hijo del alcalde. Esta diferencia muestra
que cómo la sociedad valora más quienes tienen el poder y quienes no. O sea, como por ejemplo, o sea, quien pesa más le atienden mejor y el que tiene menos, o sea, de bajos recursos, le tratan como la peor persona. La segunda escena es claro, ¿no? Y se puede ver el abuso del poder cuando Humberto obliga a Paco a hacerle la tarea porque le manda como si fuera su sirviente y se aprovecha que Paco es tímido y no puede defenderse. Aquí vemos cómo el poder hace humillar y dominar a los demás. O sea, como el jovencito tiene más y su papá es alcalde y Paco es un pobre chico que, o sea, no prácticamente bajo recursos, pobre, le discrimina, le humilla, cuando eso no tiene que ser así. En la tercera escena es la más injusta porque cuando el profesor revisa la tarea culpa a Paco por la copia y la defiende a Humberto aún sabiendo que él es el responsable. Esto muestra cómo la autoridad también puede ser injusta cuando protege a los poderosos y castiga a los vulnerables, ¿no? A veces hay personas que porque tienen más le dan más importancia porque, o sea, tienen más, son de otra clase, ¿no? Y a uno que es, o sea, así, ¿no? Humilde, que no tiene, o sea, nos tratan de la peor manera cuando no debería ser así. En conclusión, estas tres escenas reflejan cómo Paco sufre una discriminación, abuso e injusticia simplemente por ser origen humilde. El cuento nos invita a reflexionar sobre la importancia de tratar a todos por igual, porque nadie es más y nadie es menos. Todos somos iguales. Gracias. Les hablaré de la descripción y análisis de esta problemática planteada. Bueno, en esta realidad está vinculada directamente con la ODS 10, que es la reducción de desigualdades en diferentes grupos que sufren desigualdades sociales. Bueno, así como lo que nos dice en el cuento de Paco Yunque, que Humberto Uribe es hijo de padres muy adinerados y por eso tiene muchos privilegios dentro del colegio. Por parte de Paco Yunque no, él es un niño muy humilde que sí sufre muchas desigualdades dentro de él. También en este caso lo hemos reflejado como desigualdades sociales en el Colegio de Lima Norte, que es un colegio público, que también dentro de ellos sufren muchas desigualdades, no tienen los mismos privilegios como unos de un colegio privado, sufre muchas carencias, recursos y sobre todo afecta esto a las personas más vulnerables. Estoy con la docente Miriam Torres, le voy a realizar unas cuantas preguntas sobre César Vallejo y su literatura. Docente, ¿cómo conoció las obras de usted, César Vallejo? Buenas tardes, estudiante. Atendiendo su pregunta, las obras de Vallejo son sumamente conocidas a nivel internacional, nacional sobre todo. Creo que la etapa donde todos conocemos y aprendemos sobre él es en la etapa escolar, sobre todo en la etapa de la primaria y en la secundaria, y atendiendo mucho a lo que son obras conocidas como Paco Yunque, Trilce o los poemas como Los Helados Negros. ¿Qué opina sobre la realidad social que Vallejo refleja en sus obras? Creo que dentro de la realidad social se ve mucho la parte de la pobreza, la injusticia y la desigualdad que se ve en nuestro país. Perfecto. Dentro de lo que es la actualidad, ¿cómo se observa usted la real desigualdad social en los colegios? Actualmente soy docente y observo mucho la desigualdad en la actualidad. La diferencia mayor es la igualdad de oportunidades. Se observa mucho en las escuelas, no todos los estudiantes presentan las mismas oportunidades, y no solamente en las escuelas en nivel inicial, primario, secundario, sino también a nivel superior. Muchas gracias por las respuestas. En la historieta de Colachos Hermanos se muestra cómo en cada viñeta el pueblo vive de una falsa sensación de libertad electoral,
ya que la autoridad influye desde un inicio y orienta el proceso de su convivencia. Las escenas revelan que la falta de información hace que el pueblo caiga fácilmente manipulada y acepten ventajas personales durante la campaña. Finalmente, se evidencia que el pueblo se va a dar cuenta de las irregularidades electorales y a cuestionar la transparencia de las elecciones. En la infografía sobre las escalas titulada Más allá de la vida y la muerte, se presentan las causas y las consecuencias de la irresponsabilidad ética del protagonista. En las causas se presentan 3 puntos principales: la negación de la muerte de su madre, el desequilibrio emocional y la evasión a la verdad. Luego, en las consecuencias, se va explicando cómo esto lo afecta a una confusión entre la vida y la muerte del protagonista. Y finalmente, provoca una crisis psicológica y moral. La obra de César Vallejo sigue siendo una mirada poderosa a la injusticia que aún vivimos. La vida de César Vallejo y Paco Yunque demuestra que la injusticia social se da de manera profunda. Paco Yunque, un niño que sufre de discriminación y abuso de poder, mientras que Humberto simboliza a quienes no reciben el privilegio por su origen social. En la desigualdad no es solo parte del cuento, ya que sabemos que existe en el día de hoy las diferencias como entre colegios públicos y privados, como la promesa de las políticas que no se cumplen y que muchas veces la evitamos. Todo esto nos recuerda que la injusticia aún sigue siendo presentes, como la unión y la conciencia social. La vida de César Vallejo sigue siendo relevante, ya que nos invita a luchar.